O sea que uno busca permanentemente confirmar lo que tiene inconscientemente. En esta gente que en la vida me va todo mal. Y pareciera que busca a propósito todo lo que confirme que en la vida le va todo mal, ¿no? Totalmente. Vos fíjate que cuando le preguntás a alguien, no todos por supuesto, no generalizamos, che, ¿cómo te está yendo? ¿Te está yendo bien? ¿Cómo vas con eso? Sí, la respuesta es más o menos, tirando, ahí ando. Y si no, claro, nadie se anima a decir me va bien, Sí, estoy muy bien, estoy sí, muy contento, porque está esa programación sí, que te hace creer que si decís que te va muy bien, algo te van a pedir, o si no te van a cobrar algo, sí. o si, y Es fíjate verdad, que es verdad. eso está en nuestro inconsciente, nuestros propios padres, lo hemos sacado de nuestros abuelos también. No nos animamos a decir que nos va bien, y no nos damos cuenta que si decimos y repetimos, me va bien, estoy muy bien, Sí. y podemos transmitir esa energía, el otro se contagia, y el otro va a hacer lo mismo. Y así se acaba finalmente lo que es esa famosa, esa programación que todos tenemos, que no nos podemos sacar de encima, ¿no? Entonces, fíjate que dice, ¿cómo te va? Me va bien, pero ya va a pasar. Ya va a pasar. Es como que tienen miedo de decir, ¿no? Es como que tienen miedo. Tienen miedo de decir que les va bien, ¿no? Sí, señor. Yo no sé, bueno, estaba buscando a ver si, porque hay alguien que hace poco estuvo decodificando con vos, pero como no estoy autorizado, después te lo voy a contar, y que no se escucha todos los días, no sé si está escuchando en el día de hoy, y bueno, habla maravillas de vos. A ver, yo no necesito una comprobación científica de esto. Lo veo todos los días en cosas que me cuentan, que hay gente que se ha cruzado con vos y que resolvió algún conflicto de algún tipo. Más comprobación que esa. Ahora, si es psicosomático, la verdad me importa un rábano, porque si solucionó un problema físico, un problema de salud, puede ser un problema emocional, si lo solucionó, bienvenido sea. Totalmente. El tema radica en obsesionarse con tratar de encontrar alguna explicación racional a esa sanación o a esa liberación. Y a veces yo digo, mira, no intentes explorar cómo fue que te curaste o cómo fue que te sanaste. No tiene sentido. Porque también es un hecho inconsciente el hecho de tratar de corroborar y verificar para ver cómo hice yo para sanar. Claro. Es decir, si te sanaste y te liberaste, entonces envuélvete en esa energía. Es importante que estés conectado a tu finalidad concreta en la vida. Y si buscas una explicación, va a llegar en algún momento en forma sincrónica. Y pedile a tu inconsciente que va a llegar esa aclaración. Pedile que va a llegar, te puedo asegurar que va a llegar esa aclaración. No intentes ahora tratar de enfrascarte en eso, de poner demasiada energía en eso. Sí poner demasiada energía en lo que querés en tu vida, que es el momento oportuno, y es lo que propone nuestro inconsciente. Cuando nos liberamos y nos sanamos, lo que pretende es que nos alineemos a lo que soñamos, a lo que deseamos, a lo que queremos, a encontrar nuestra finalidad concreta en la vida, aquella cosa que nos hace cosquillas. Es el momento, no es el momento de, obstaculizar la energía que se ha liberado. A veces nos boicoteamos a nosotros mismos. Obviamente la toma de conciencia para muchas personas a veces puede ser crítica, y eso ocurre muchas veces también. Cuando una persona toma conciencia, se descodifica, sucede que se puede acentuar en el hecho familiar quizás las disputas familiares, y es lógico que sea así. Lo importante es estar atento a eso y no resistirse y no echar la culpa a la pared después. Hay muchas personas que por ahí la toma de conciencia les implica tener que sacrificar algo que no están dispuestos a sacrificar. Entonces es mucho más fácil decir que empeoran con la toma de conciencia o que se acentúan los problemas, y es lógico que sea así. Pero lo importante de todo esto es que no hay que enfrascarse mucho en el tema de querer saber más de lo que uno quiere saber, porque a veces queremos saber muchas cosas de nuestros familiares, queremos investigar nuestro árbol genealógico y nos vamos por las ramas de ese árbol y llegamos a obtener información y conocimiento, y no nos damos cuenta que cuando ya tenemos ese conocimiento, esa información, algo tenemos que hacer. Tenemos que pasar a la acción sí o sí. Estamos obligados a pasar a la acción. Es como la caja de Pandora. Si no pasas a la acción, estás en peligro de muerte. No significa que te vas a morir. Pero si tomamos conciencia sobre un hecho y buscamos mucho esa información y ahora la obtenemos, con esa información tenemos que hacer algo. Tenemos que ponerla en práctica y pasar a la acción. Eso es lo que propone nuestro inconsciente. ¿Por qué?
el hecho de nuestro ego de querer recibir más información de lo que tenemos que recibir, nos empuja para que pongamos en práctica esas cosas que hemos recibido como información. Y eso es lo que pasa muchas veces con ciertas personas que reciben mucha información, están en las redes, buscan información de la descodificación y se meten, que sí creen que se lo saben todo. Entonces, y no es así. Después, ¿qué pasa? Hay frustraciones, hay desvalorizaciones, no se ponen en práctica, obviamente, y ¿qué hace tu inconsciente? Te pide cuentas después, porque así funciona nuestro inconsciente. Entonces, es como que si te despertaste, te despertaste. Ya no puedes dormirte, ¿no? Aparte, yo digo ahí, si vos vas a, no sé, un abogado, un contador, un médico, y tenés una mala experiencia, no dejas de creer en la abogacía, en la medicina, o ¿no? Tuviste una mala experiencia con alguien, y que vale la general de la ley, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿Se puede, no sé si te lo pregunté alguna vez, descodificar a un niño? Sí, claro, los niños son los más fáciles de poder descodificarse de una experiencia. ¿Hay alguna edad acorde o se puede hacer a cualquier edad? No hay ninguna edad. Es decir, nuestro inconsciente no tiene edades. Un bebé que nace con una enfermedad o una patología, mayormente no le pertenece esa enfermedad, sino que está expresando biológicamente, en la mayoría de los casos, o puede ser un comportamiento también. Está expresando un estrés psicológico de alguno de los padres, y lo que hace es bajar ese estrés psicológico en su cuerpo. Es decir, que en el cuerpo del bebé muchas veces existe esa enfermedad. Nace el niño enfermo. Nace el niño enfermo, pero nace ya con la solución biológica de supervivencia en su propio cuerpo. Nada más que para bajar un estrés psicológico a la madre o al padre o a los dos al mismo tiempo. Y obviamente que ese bebé puede sanarse si es que se acaba el conflicto en la familia, si la madre o el padre resuelve ese conflicto. Pero si el niño no tiene ninguna enfermedad cuando nace y lo desencadena a los 4 años, la enfermedad, puede ser que a los 4 años de ese niño suceda un drama en la familia y ese niño inconscientemente se vuelve a conectar al conflicto inconsciente de su madre, aquel que vivió durante el embarazo. Vale decir que si una madre durante el embarazo vive un estrés emocional, que no puede decir, que no puede expresar, que lo vive en soledad, aislada, y que no tiene una solución aparente, puede ser que, obviamente, ese conflicto pase a la sucursal, al feto, en este caso. Entonces, cuando nace ese niño, va a nacer y va a tener una vida normal. Pero esa mujer, esa madre, no ha resuelto ese conflicto porque no lo ha descargado, y sucede que a lo largo de todo el tiempo, esa madre guarda ese conflicto para sí. Y en algún momento, quizás los 4, 3 o 5 años de ese niño, sucede que ese gran miedo irracional de la madre se despierta a través de un acontecimiento, obviamente, que va a proponer el inconsciente familiar. Quizás ese conflicto sea un conflicto de separación con su pareja, con el padre del niño. Y el niño a los 4 años, sin saber lo que pasa en la familia, estando sano, se enferma. Se enferma porque la enfermedad del niño va a distraer a los dos padres de sus propios conflictos. Y ese niño va a aportar la simbología exacta del drama familiar. Y nadie va a comprender qué es lo que está pasando. Lo van a llevar a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, lo que sea, para poder realmente curar esa enfermedad. Pero el niño ya está expresando en su cuerpo una enfermedad determinada y está distrayendo psicológicamente a los padres. Quizás más a la madre, que es la que vive el conflicto. La madre, al no entender lo que pasa, es la que más va a apoyar el hecho de mandarlo a diferentes lugares para que se pueda sanar. Entonces, si esa madre tomara conciencia que todavía hay un conflicto que no ha resuelto y es más grande que una casa, y que lo ha desencadenado los 4 años de ese niño, que se volvió a presentar el mismo conflicto que vivió en el embarazo, vamos a suponer un conflicto de separación en donde ella estaba preocupada porque el marido se iba con otras mujeres, amenaza en el territorio, y ese niño tiene una flor de bronquitis, un broncoespasmo que desencadena a los 4 años de edad. Ella fue la que sintió una amenaza en el territorio. La amenaza en el territorio siempre tiene que ver con los bronquios. Como ella tiene un programa masculino, vive el conflicto en forma masculina, por eso lo vive con bronca, amenaza y miedo. Miedo a que el marido se vaya con otra es un miedo y una amenaza para ella. Pero lo vivió en el embarazo de una forma muy, muy reservada. Entonces, ahora, la vida sigue. ¿Cuándo vuelve a ocurrir el mismo acontecimiento? Ese que vivió durante el embarazo, a los 4 años del niño, se vuelve a presentar la misma situación.
¿Y qué pasa? El niño recuerda inconscientemente algo en su inconsciente y es el conflicto de su madre. Y el niño ahora dice, inconscientemente, voy a bajarle el estrés psicológico a mi madre. Entonces, yo con mi enfermedad, que va a ser un broncoespasmo probablemente de ese niño, voy a bajar el estrés psicológico de mi madre. Mi madre va a estar muy preocupada por mí, por mis bronquios. Y no tanto por su problema. Y no tanto por su problema personal. Entonces, ahí ya está el conflicto. Bronquios, el niño tiene broncoespasmo, representa el conflicto inconsciente de me siento amenazada en mi territorio, mi marido se fue con otra, me va a dejar, otra vez. Y el niño lo que hace con sus bronquios es que el padre se quede más en la casa, que el padre no se vaya tanto con las mujeres. Entonces, ¿el broncoespasmo para qué sirve? Para que el padre se quede más en la casa, de paso le baja el estrés psicológico a la madre, de paso la madre desvía todo su conflicto con el niño y todo queda en familia. Entonces la enfermedad es funcional y sirve para determinadas familias que no quieren ver el conflicto. Y cuando uno le dice a la familia, ustedes no quieren ver el conflicto, no lo pueden comprender. Porque no es así nomás, de agarrar y decirle a alguien, vos lo que pasa es que no puedes ver el conflicto. No. Claro. No, aparte contradice lo que nos han explicado y nos han enseñado durante toda la vida, ¿no? Exacto. Hay que darle y brindarle las herramientas correctas, sutiles, porque así funciona nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente no funciona con la autoridad. Es decir, vos te tenés que sanar, vos no podés ver el conflicto, bla, 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 entonces no te querés curar. No, no es así. Sí, todos nos queremos curar, pero claro, una parte nuestra no le conviene muchas veces. Hay que tratar de ver cuál es esa parte que no nos conviene y hacerle ver a la otra persona que esa parte que no le conviene es la que está trabando la posibilidad de vivir una vida mejor, de mayor calidad. Ahora, uno ve en la vida diaria gente que se enferma todo el tiempo de todo lo que han resuelto y gente que no se enferma nunca. Sí. Es esto. Exactamente. Sí, sí. Hay gente que se enferma todo el tiempo pero sobrelleva muy bien sus enfermedades, acepta sus enfermedades. La enfermedad es una aliada nuestra. Y hay gente que no se enferma nunca. Y hay gente que por no enfermarse nunca vive muy preocupada porque cree que tiene un virus tremendo o cree que tiene la peor de las enfermedades, precisamente porque no se enferma nunca. Claro. Yo te he preguntado, yo no me enfermo nunca, vos me dijiste está bien. Pero podés caer en una trampa en algún día, Sí. de alguien inescrupuloso que te diga, yo sé que vos no vas a caer en esa trampa. No porque no voy nunca al médico, perdón, disculpas a mis amigos médicos. Yo hace 25 años no voy al médico, en los últimos 25 años estuve en cama 2 días. Claro. 2 días. Exacto. Entonces, fíjate, que alguien inescrupuloso te diga, ¿no te enfermas nunca? No. No. Entonces, tené cuidado porque Guarda. podés estar atravesando por una enfermedad mortal. No es bueno que no te enfermes. Como los niños que no se enferman y las madres se preocupan. Claro. Y lo llevan al médico y dicen, mi niño no se enferma. Y ese es el problema, dice el médico, sí, no se enferma nunca. Para mí que debe tener algo grave, dice la madre. Entonces, y fíjate lo que pasaba anteriormente, en épocas anteriores, parece descabellado, pero es cierto en muchísimos casos. Esto es familiar lo que digo, no es algo... ciertas madres mandaban a sus niños a contagiarse a propósito. Para ser inmunizados. Exactamente, claro. Con otros niños. Pues yo de chico me he enfermado mucho, de chico. Sí. Después de grande nunca. Claro. Es que si vos tenés tu finalidad concreta en la vida, estás montado sobre las ruedas del carro de la finalidad, nada puede ocurrir. La enfermedad no existe. Si uno tiene una finalidad concreta que te hace cosquilla, estás cumpliendo tu sueño, nada puede ocurrir. El tema es cuando resuelves muchos de los conflictos de supervivencia de tu vida y ya no tenés más nada que resolver. Una persona que resuelve sus conflictos, si no tiene una finalidad, probablemente se enferme por resolver esos conflictos. Pero el hecho de que resuelva... Perdón, por ejemplo, alguien que trabaja en algo que no le gusta. Por ejemplo, exactamente. Porque si vos trabajás en algo que te gusta, cuando lo dejás de hacer, pasás a hacer otra cosa que te gusta más. Sí, claro. Eso no hay enfermedad. Pero si haces algo que no te gusta durante 30 años y ya no lo haces más, resolvés ese conflicto y te enfermas. Entonces, pero si haces algo que te gusta, que va de acuerdo con tu intelecto, tu emoción, tu creatividad, sexo y cuerpo, entonces dejas de hacer eso para pasar a hacer otra cosa
distinta a la que estás haciendo, Sí. pero mejor. ¿Por qué te enfermas cuando das este ejemplo? 30 años trabajando en lo que no me gusta, me jubilo, ponele, Sí. y me enfermo. Bueno, Porque viste que te dice, porque Sí. se jubiló, por eso se enfermó. claro, es que te voy a poner un ejemplo. Sí. Un jubilado está muy preocupado toda su vida porque dice, no veo la hora que llegue la jubilación. Sí. Llega la jubilación. Y no sabe qué hacer. Se jubila, no sabe qué hacer. Sí. Mira por la ventana, por decir así, a sus compañeros que todavía no se jubilaron, que siguen yendo al trabajo. Sí. Y él empieza a desvalorizarse porque comienza a darse cuenta que él no se desplaza, que no se mueve, que está encerrado en cuatro paredes, que en definitiva era lo que él quería y lo que tanto reafirmaba con su lenguaje inconsciente, Ujú. y ahora no sabe qué hacer de su vida. Él pensaba que la jubilación iba a ser, pero en realidad, ¿qué pasa? Que se jubila, resuelve el conflicto, no va más a trabajar, pero no tiene ningún sueño, no tiene ninguna finalidad. Entonces, si vive el conflicto como quiero hacer algo y no puedo, o qué hago ahora, y es un estrés, va a ser una desvalorización que va a afectar la parte locomotora. Pero lo puede vivir también como un desmoronamiento de la existencia. No voy más a trabajar, me siento desmoronado, ¿qué Claro. hago? Yo no esperé vivir así la vida, yo pensé que iba a ser otra cosa la jubilación. Sí. Y lo va a vivir con problemas del riñón, si lo vive como un desmoronamiento de la existencia. O lo puede vivir también como algo estomacal, una situación de no aceptar, de no digerir, de ver que todos van por su bocado y él no. Y está jubilado, no tiene ningún problema, pero se encuentra frustrado porque no sabe qué hacer en su vida y se enferma. Entonces, esa es la clave. Por eso decimos que la enfermedad viene paradójicamente cuando una persona resuelve el conflicto. O sea, hay que tomar conciencia de qué acabamos de resolver. Ahí es donde hacemos la relación de la cosa. Porque ahí podemos encontrar un sentido a la enfermedad. Y es la forma en que se retira la enfermedad, ¿no? Cuando tomamos conciencia de esto. Cualquier tipo de enfermedad. A veces una persona puede estar con un proceso muy largo en una enfermedad. Parkinson, esclerosis múltiple, puede estar 1 año, 2, 3 a veces, para tomar conciencia y encontrar esa emoción que es más grande que una casa, que hace que siga estando el síntoma. Pero hay personas que el proceso es rápido. Bien vos lo decías, hay personas que sanan rápido, otras personas que no sanan tan rápido. Bueno, todo eso tiene que ver con la toma de la intensidad de la toma de conciencia de cada uno. Fíjate que esa es la clave. A veces un solo clic hace que la persona se cure y no necesita pasar siquiera por un proceso de reparación de semanas de edemas, semanas de inflamaciones, de fatiga, de cansancio. Hay personas que no necesitan pasar por eso con la toma de conciencia, pero hay personas que sí, con la toma de conciencia y la resolución del conflicto, después de la descodificación, sí necesitan pasar por ese proceso. Les corresponde ese proceso de reparación y esa reparación puede ser muy incómoda muchas veces. Claro. Pero para que se corte esa reparación, tiene que hacer esta relación. Si no, el cerebro va a seguir su proceso de reparación normal. Y si no, el cerebro va a cortar la reparación. Porque considera que la persona ya está preparada para vivir la vida emocionalmente de otra manera. Yo no he sido De acuerdo a mi sí, experiencia. Sí. Yo no he sido testigo, pero sí me han contado gente que me merece mayor confianza de cómo se es la descodificación. Y el que te ve parece casi que fueras una especie de vidente, de mago. Ves al otro y empezás a decirle cosas. ¿Cómo funciona eso? Esa es la conexión que yo enseño ya en el 2.º nivel y en el 3.er nivel del seminario. Sí. Es decir, ¿cómo hacer para conectarse inconscientemente con el otro? Hay varios mecanismos. Uno es el de cerebro a cerebro. Es decir, a través de la intuición. A través de la intuición, a través de esa conexión, yo puedo ingresar en tu inconsciente. Puedo establecer también una cierta hipnosis, que todos tenemos el poder de poder hipnotizar. No hay nada de malo en tener poder para hipnotizar. Tenemos cargado un programa que nos hace creer que tener poder es malo. Sí. Y tener poder es maravilloso, tener poder es muy bueno, porque podemos utilizarlo para bien y para beneficios del otro y de todos, ¿no? Entonces, si podemos darnos cuenta que en estos seminarios usamos ese poder para ingresar en el inconsciente del otro, nos vamos a dar cuenta del mundo que existía y que ni siquiera sabíamos. Poder ingresar a través del ojo, a la glándula pineal, poder establecer una hipnosis rápida, una hipnosis fulminante, una hipnosis lenta, poder reprogramar a la persona, poder sacar o eliminar ciertas fobias que están
desde tiempos ancestrales. Miedo a las arañas, a las serpientes, todos esos conflictos que tenemos en nuestro inconsciente hoy que no sabemos dónde vienen. A las ratas, para el miedo a los ascensores también, Sí. a lo que sea. Para poder eliminar esas fobias, a veces se utilizan este tipo de herramientas, que es lo que yo enseño en el segundo y en el tercer nivel. Y obviamente la gente se sorprende por las diversas herramientas que podemos utilizar para ingresar en el inconsciente del otro. Entonces, lo que yo hago en los seminarios cuando descodifico, lo que hago en las conferencias, es establecer un lazo de conexión inconsciente con la persona que me está mirando. La conexión puede ser a través de la dominancia visual, puede ser a través de la dominancia auditiva o kinestésica, de acuerdo al poder que tenga cada persona para poder establecer ese lazo. No todos tienen el mismo lazo de comunicación. El mío, a mí me funciona así. Me conecto a través de la mirada, los ojos, o si no veo a la persona en la conferencia, en el teatro, porque está muy lejos, recurro a mi dominancia auditiva y escucho. Pero es como si la estuviera viendo también. Entonces, cada uno tiene una dominancia particular cerebral para poder ingresar en el inconsciente del otro, y este es el diamante que yo trato de brindar una herramienta para que se pueda despertar ese diamante en cada uno. Pero sí se puede dar la conexión cerebral y es más rápido, mucho más rápido la descodificación. Pareciera ser como, sí, hay una especie de evidencia porque se te vienen imágenes holográmicas de esa persona. Al estar conectado inconscientemente, ves en forma de holograma, ves cosas, ves imágenes, acontecimientos familiares, podés ver un montón de cosas. Y la largás, no tenés dudas, por supuesto, porque lo que estás recibiendo es porque has logrado esa armonía de los pensamientos. Es decir, los pensamientos bloquean mucho. Si yo estoy tratando de conectarme con alguien para hipnotizarlo, y se cruza un pensamiento que dice esto no es para mí, claro, no va a suceder, es mentira, no podés hacerlo, la primera imagen que te viene no es cierta, y ya está, claro. Ahí me estoy conectando al pensamiento del inconsciente colectivo, y no me estoy dando cuenta que es una gran trampa. Pero si yo ya logro eliminar esos pensamientos, y ya es puro el canal, en ese momento, lo que yo diga, es decir, lo que yo piense, mirá lo que estoy diciendo, pienso, siento y actúo, sin ningún pensamiento que pueda bloquear eso, no hay ninguna duda que la persona va a conectarse inconscientemente con vos, así de una. Y se puede dar, y se puede aplicar muchas herramientas cuando yo pienso, siento y actúo. Y eso es lo que se da en las conferencias, en las descodificaciones en vivo, y también en los seminarios cuando las personas vienen a descodificar, que la traen los alumnos. ¿Te ha pasado alguna vez que no pudieras descodificar a alguien por el motivo que fuera? Sí. Porque está bloqueado, porque no lo permite. Sí, el mecanismo de la mini-maxi esquizofrenia, que es un velo que pone nuestro propio inconsciente, como si fuera un lápiz. Un lápiz que está acá como en el medio del ojo, que vos ves todo, pero no ves justo esa parte oscura. Ese mecanismo de mini-maxi esquizofrenia muchas veces puede ser muy intenso, muy grande. Y a veces puede resultar difícil correr ese velo. Pero existe el arte en el terapeuta, de poder ir a esa zona oscura, que es ese velo puesto. Porque ese velo lo puso nuestro inconsciente para preservarnos de un estrés. Por eso no nos permite ver muchas veces el conflicto. Entonces, lo importante es preparar todo el ambiente en esa persona, emocional, preparar todo el entorno, digamos, energético de esa persona, para que pueda derribar inmediatamente ese lápiz oscuro, ese velo. Y también hay una técnica para eso que lo enseñamos en el seminario, ya en el primer nivel, que es cuando abordamos el mecanismo de la mini-maxi esquizofrenia. Entonces, sí que ha pasado algunas veces, sí. Uno trata de afinar cada vez más la puntería. Pero cuando uno está conectado y está con ese poder y con esa energía, nada te puede detener en ese momento. Ahí sentís que no hay velo que valga, y eso es de alguna manera una forma de sentirte seguro, porque también es cierto que aprendés y mucho. La forma de aprender es esa, es no equivocarse. Sí, equivocarse también, por supuesto. Yo le digo a los alumnos, chicos, traten de aceptar que se han equivocado y que no han ido por el GPS o el mapa de ruta correcto. No son quienes, ni ustedes ni yo, para creernos que sí o sí debemos encontrar el conflicto inconsciente.
¿De dónde viene eso? Del ego que todos tenemos, que creemos que lo tenemos que saber todo, y no es así. Hay tiempos sincrónicos. O sea, y no se trata de tener un diccionario en el cerebro, se trata de vivir la experiencia. Para aquellos terapeutas que quieren descodificar, tienen que vivir la experiencia de la descodificación. No es estudiando en internet, ni tampoco es adquiriendo un diccionario donde están todas las enfermedades. Así no se descodifica. Se descodifica ingresando al inconsciente de la persona. Si no, todo pasa a ser racional. Entonces, a veces caemos en esa trampa. Por lo menos yo lo que enseño en mis seminarios es eso. Por eso hay un seminario de segundo nivel y de tercer nivel, donde hacemos las prácticas, donde viene la persona a descodificar. Y ahí, claro, todos ven cómo, y eso se te queda grabado para toda la vida, porque de ahí es que se te queda grabada la experiencia y podés ir y contar al mundo y podés vos aplicar esa herramienta en base a la vivencia que has tenido en el seminario. Entonces, por eso es importante la práctica, la experiencia propia. Lanzarse al vacío con los ojos vendados y conectarse inconscientemente con el otro sin tener miedo. Pidiendo permiso, por supuesto, eso es muy importante.